Entonces, a la vista de este recurso de apelación penal 64 del año 2020, para los efectos del registro vamos a dejar constancia que la sala se encuentra integrada por el señor fiscal judicial de la Corte, don Carlos Meneses, por el señor abogado integrante, don Óscar Iriarte, y por quien habla en calidad de presidente, Antonio Ulloa Márquez. Asimismo, voy a dejar constancia que el señor relator ha dado cuenta a la sala que la declaración que había deducido la defensa del señor Jaime Bahamondes ha sido retirado por un desistimiento. Por lo tanto, la vista de este recurso será solo respecto del recurso interpuesto por la defensa del señor Osvaldo Delgado. Le vamos a dar la palabra entonces a los intervinientes. Le voy a pedir que se identifiquen con su número de RUT y vamos a iniciar entonces la audiencia con la intervención del señor abogado por la parte imputada, acusada, es decir, por el abogado señor José Luis Andrés Alarcón. Muchas gracias, señor presidente. Mi individualización es José Luis Andrés Alarcón, abogado, cédula de identidad 12.283.172-8, y soy abogado defensor del imputado y acusado en esta causa, don Osvaldo Delgado Quevedo. Señoría ilustrísima, previo al inicio de mi intervención, quisiera preguntar a la sala respetuosamente respecto de una constancia que revisé en la carpeta judicial disponible en el sistema, en orden a que el señor presidente, el señor Ulloa, se inhabilitó en la presente causa junto con el señor Krum, la señora Voces y el señor Sandoval. De tal manera que hago presente lo anterior, en tanto que entiendo que el señor presidente estaría inhabilitado para conocer de esta apelación. A ver, don José Luis, eso no es efectivo en los siguientes términos. Se dejó constancia de que a los ministros podría afectarle una causal de recusación del artículo, por lo tanto, conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, se puso en conocimiento de las partes y no fuimos inhabilitados por ninguno de los intervinientes. Por lo tanto, cualquiera de los tres podríamos participar en la audiencia. Hoy el ministro, señor Krupp, no participa porque él está inhabilitado por otra causal de implicancia. El señor Francisco Sandoval no está en funciones hoy, está con labores de otro tipo, y la ministra y presidenta, señora Aida Voces, no está presente por razones de labores de presidencia. Así que esa es la cual yo estoy presidiendo. Bien, le damos la palabra, gracias. Entonces no hay problema. Le damos la palabra para los efectos que se identifique al representante del Ministerio Público. Buenos días, señoría ilustrísima. En representación del Ministerio Público comparece Luis Miranda Flores, RUT 16052-829 Bien, y al representante del Consejo de Defensa del Estado. Sí, buenas tardes, ilustrísima Corte, magistrado. Juan Fernández Espejo, por el Consejo de Defensa del Estado, creyente en esta causa, RUT 13.052.782-5. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio propiamente tal a la alegación de fondo y le damos la palabra al señor abogado don José Luis Andrés Alarcón. Por tratarse de una solicitud de sobreseimiento definitivo y en subsidio de sobreseimiento temporal, les vamos a dar 10 minutos a cada uno de los intervinientes y la posibilidad de una réplica de 5 minutos. Le doy la palabra entonces a don José Luis Andrés. Muchas gracias, presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, leo en representación del acusado señor Osvaldo Delgado Quevedo, solicitando a este ilustrísimo tribunal se sirva revocar la resolución recurrida, que en lo principal solicita se declare el sobreseimiento definitivo respecto de mi representado, por cuanto, como lo voy a pasar a exponer rápidamente, aquí no concurre el delito de fraude al fisco que se le imputa en la acusación del Ministerio Público, y de manera subsidiaria a la anterior, solicito también se revoque la resolución recurrida en orden a que sea declarado el sobreseimiento temporal de la presente causa, en atención a que se encuentra pendiente un juicio por los mismos hechos, un juicio de cuentas, ante la Contraloría General de la República. Señoría ilustrísima, como consta en esta causa y está reiterado por escrito en nuestra apelación, se ha presentado acusación en contra de mi representado
por haber él, en su calidad de alcalde de la ilustrísima municipalidad de Tierra Amarilla, haber autorizado viajes al exterior de los concejales de dicho municipio, y también 2 viajes en los cuales participó mi representado en calidad de alcalde de dicha municipalidad. Señoría ilustrísima, como está repetido y descrito en la cita textual que hemos hecho de los hechos de la acusación, se imputa por el Ministerio Público y por el ente persecutor también del Consejo de Defensa del Estado la duración de estos viajes, así como también la utilidad que, según los acusadores, tuvo, o más bien no tuvo, para el interés público. Señoría ilustrísima, según lo enseña el profesor Echeverry en su tomo 4, en la página 247, el delito de fraude al fin exige la existencia de un fraude. Y el fraude puede ser o bien a través de un engaño, en el cual el empleado público produce un perjuicio fiscal a través de un engaño, es decir, ¿cierto?, una mentira, faltar a la verdad, o bien falsificar información propiamente tal, o bien, una segunda modalidad de fraude es la del incumplimiento de deberes funcionarios. En este caso, señoría ilustrísima, no existe engaño alguno. Mi representado efectivamente, en las oportunidades que se señalan en la acusación, intervino en el Consejo Municipal y en ejercicio de sus atribuciones alcaldicias, que concurrió con su autorización a los viajes de los distintos concejales. Y en el caso suyo, efectivamente viajó a la ciudad de La Habana, Cuba, en junio y diciembre del año 2014, con el objeto de gestionar la contratación de médicos cubanos que iban a venir a la comuna de Tierra Amarilla cobrar en la atención de las necesidades de salud de la comuna. Tengo acá, señoría ilustrísima, algunas fotos, 3, hay muchas más en la carpeta investigativa, de allí las saqué, en donde está mi representado en reuniones en la ciudad de La Habana, firmando los convenios necesarios para la concreción de estos viajes de estos profesionales a la comuna de Tierra Amarilla. Tengo 3 fotografías que están tomadas de la carpeta investigativa, donde se ve a mi representado en reuniones con tal fin. Es decir, los viajes existieron y no hay ningún engaño al respecto. No existiendo engaño, debemos descartar aquella hipótesis. Por lo tanto, debemos revisar ahora si existe o no infracción de deberes funcionarios constitutivos del delito. Y la acusación, señoría ilustrísima, lo señala. Y señala la acusación 3 artículos. El artículo primero, el artículo 15, artículo 63, letra E, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades como supuestos deberes funcionarios infringidos por mi representado. Pero lo cierto, señoría ilustrísima, que al revisar detalladamente cada una de estas normas, nada tienen que ver con la conducta que se le reprocha a mi representado, de tal manera que desde el punto de vista jurídico, recordemos que estamos en el escrito de acusación del Ministerio Público, en donde debe haber una total claridad respecto de los supuestos deberes funcionarios que se le imputa haber quebrantado a mi representado como constitutivo del delito de fraude por el cual se le acusa y se le piden 11 años de presidio mayor. Lo cierto es que ninguna de estas 3 normas, señoría ilustrísima, dicen relación con la autorización ni con el viaje de mi representado, los 2 viajes a la ciudad de La Habana en Cuba. De tal manera que aquí tampoco existe un evidente quebrantamiento a los deberes funcionarios. Aquí lo que hay es un cuestionamiento de acuerdos respecto a la utilidad del viaje, respecto de la prolongación que este tuvo, porque dicen que fueron demasiados días en relación a lo que supuestamente se iba a realizar. Lo cierto es que los médicos, lamentablemente, hubo un aluvión en la comuna de Tierra Amarilla que es de público conocimiento, y finalmente toda la gestión que se realizó, que hay abundante documentación en la carpeta en orden a la traída y la contratación de estos médicos cubanos, finalmente se frustró por cuanto la tragedia del aluvión
llevó a que las atenciones de la gestión municipal se derivaran en otras urgencias y no se concretara finalmente la llegada de estos médicos. Lo cierto, señoría ilustrísima, entonces, es que desde el punto de vista jurídico, la conducta reprochada a mi representado no configura el delito de fraude al fisco, porque, como ya dije, no hay engaño alguno, y en segundo lugar, no hay deberes funcionarios quebrantados. Al respecto también concurren para plantear que aquí no hay delito el hecho de que los viáticos que recibe mi representado y también los concejales no son objeto de rendición alguna conforme lo señala la ley orgánica de municipalidades, que señala que no los viáticos que reciben los concejales no son sujetos de rendición alguna. De tal manera, señoría ilustrísima, que acá estos hechos no revisten caracteres de delito. Por lo tanto, solicito entonces que así sea declarado y sea revocada la resolución recurrida y se declare el sobreseimiento definitivo. Subsidiariamente, señoría ilustrísima, solicito que se decrete el sobreseimiento temporal de esta causa, por cuanto consta también en esta causa, y tengo el certificado de encontrarse vigente el procedimiento, el juicio de cuentas número 100/2017 ante la Contraloría General de la República, donde se están investigando exactamente los mismos viajes donde cuentas han efectuado contestaciones a los reparos formulados por el ente persecutor, y esa es la sede propiamente en la cual se está revisando la utilidad de estos viajes, y allí es donde también, conforme al ordenamiento público vigente, corresponde que el ente persecutor persiga la responsabilidad pecuniaria de los funcionarios en el evento que así sea determinado. Pero lo cierto es que la justicia penal no puede adelantarse al pronunciamiento del ente persecutor, en tanto conforme a la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, tiene las competencias para revisar lo mismo que está persiguiendo hoy día la Fiscalía de Copiapó y el Consejo de Defensa del Estado, en orden a calificar como delito lo que la Contraloría General de la República está también indagando en orden a la utilidad de estos viajes, porque, como digo, en este certificado que puedo también, a través de el compartir, un segundo, ilustrísimo, aquí tengo el certificado, no sé si lo están observando, es el certificado del Juzgado de Cuentas del rol número 100, número 2017, en donde están indicados como objeto de este juicio exactamente los mismos viajes, y se aprecia el nombre de mi representado como partícipe de los mismos viajes que están recogidos en la acusación. Entonces, está pendiente, a través de este certificado, exactamente un juicio de cuentas por los mismos hechos, y por lo tanto no procede que la justicia penal, adelantándose el pronunciamiento de la justicia administrativa y con el evidente riesgo de sentencias contradictorias, se pueda llevar adelante esta acusación penal, y por lo tanto solicito que se sobresea temporalmente con el objeto que solo una vez que el ente persecutor acredite que aquí hay delito, rechace las alegaciones que se están planteando en sede administrativa, solo entonces pueda seguir ante persecución penal. Eso es, señor, a los argumentos de esta apelación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Le damos la palabra entonces al representante del Ministerio Público, don Luis Miranda. Muchas gracias. Con vuestra venia alego, en representación del Ministerio Público, solicitando que se rechace el recurso de apelación presentado por la defensa de don Osvaldo Delgado Quevedo, en función de 4 grandes argumentos. El primer argumento, y es un argumento que el Ministerio Público ha planteado en otras audiencias, está relacionado con la imposibilidad de presentar recursos de apelación en relación con resoluciones dictadas por el Juzgado de Garantía que rechazan el sobreseimiento definitivo. Lo anterior fundado en que el artículo 253 del Código Procesal Penal confiere esa facultad en la medida de que el sobreseimiento sea declarado, lo que no sucedió en la audiencia pasada. Junto con lo anterior, es necesario indicar que tampoco se contempla la otra hipótesis de admisibilidad del recurso de apelación, esto es, fijar o establecer derechos permanentes a favor de las partes, dado porque, tal como ocurrió en octubre del año 2018, nos volvemos a encontrar ante vuestra señoría ilustrísima a fin de poder discutir sobre un tema ya ventilado. El segundo argumento está relacionado también respecto de la audiencia de octubre del año 2018.
En ese mes se realizó una audiencia ante la Corte de Apelaciones respecto de una resolución dictada en septiembre del mismo año. En aquel entonces, esto es, hace 2 años atrás, el Ministerio Público se fundaba en un informe de Contraloría, que era el informe 157, y 2 informes de Policía e Investigaciones de la Brigada de Delitos Económicos. El día de hoy, cuando ya ha sido presentada acusación fiscal, el Ministerio Público tiene 4 informes policiales, diligencias efectuadas por Carabineros del OS9, requerimientos de información, junto con el informe de Contraloría 157. Lo que dan cuenta, en definitiva, es acerca de 2 dinámicas respecto del delito de fraude al fisco que nos convocan. Esto es, una dinámica de cometer el delito por parte del funcionario público en el ejercicio de sus funciones, defraudando al ente público, provocando una pérdida consistente en los viajes a los que ha hecho referencia la defensa del 2014 y el de 2015, y por otra parte consentir en que se defraude al fisco por concepto de la ejecución de su labor en calidad de alcalde de la ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla por un monto ascendente a la suma de 80 millones aproximadamente para efectos de realizar viajes para los concejales y funcionarios públicos. En ese entendido, lo que ha existido es una vulneración de 4 órganos legales para comenzar con la Constitución Política, para posteriormente hacer referencia a las bases de administración del Estado que consagran en el artículo 5º el deber de eficiencia por parte de la administración del Estado, lo que se debe analizar a la luz de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en el artículo 63, al que ha señalado la defensa, con el deber del alcalde de supervigilar los programas de inversión y la ejecución del presupuesto municipal a la luz del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, de la contemplado precisamente en el artículo 74, en donde se señala el fundamento o la razón por lo que los decretos alcaldicios necesariamente tienen que contener una razón pública que fundamente y dé lugar la generación de esta salida de dinero. Nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió, dado que, tal como el Ministerio Público ha podido señalar, se efectuaron autorizaciones genéricas semestralmente, sin determinación de persona, sin determinación de fin, sin determinación de costos. Tampoco se efectuó ningún tipo de retribución, ni siquiera por concepto de explicar lo que se había realizado en dependencias del Consejo Municipal, presidido por el alcalde Osvaldo Delgado Quevedo, lo que fue posteriormente acreditado mediante requerimientos de información efectuados al ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, los que fueron informados por TECPLA y el Departamento de Inversión Comunitaria. También, asimismo, la Dirección de Desarrollo Comunitario. Luego, y respecto de este tercer punto, también me voy a hacer cargo cuando hable acerca del sobreseimiento temporal. En este caso en concreto, excepcionalmente la Contraloría General de la República presentó una denuncia. Esto es porque consideró que los antecedentes tenidos a su cargo daban cuenta de la existencia del delito de fraude al fisco, por el cual interpuso la denuncia respecto de una serie de personas, muchas de las cuales ya fueron suspendidas condicionalmente y otras ya fueron condenadas en virtud de un procedimiento abreviado. En el mismo orden de ideas, tal como lo he señalado, se incorporan varios informes de policía e investigaciones, los que dan cuenta acerca del mecanismo irregular, sin determinación y de manera discrecional por parte del alcalde para efectuar viajes, tanto él como funcionarios públicos y concejales. Y respecto del viaje efectuado por él, el Ministerio Público incorporó 2 informes concretamente recepcionados en el año 2019, nos ilustran acerca de viajes en La Habana el año 2014 y el año 2015, en donde el alcalde viajó por un plazo de 11 días, recibiendo un viático por dicha cantidad de tiempo, en circunstancias que el documento suscrito duró aproximadamente 1 hora en La Habana, y posteriormente, en función del mismo viático, se trasladó a Varadero con su familia, con su esposa y con su hijo, lo que fue por informe policial de la Brigada de Delitos Económicos por el subcomisario Danilo Espinosa. Y posteriormente, asimismo, se incorpora documentos efectuados por Viaje Falabella, en donde se da cuenta que el itinerario efectuado por aquel corresponde idénticamente al programado por las agencias de viaje. Esto a la luz de información recepcionada a partir de redes virtuales como Facebook, en donde se ven fotografías, y adicionalmente de estadías en hoteles reconocidamente turísticos, como el Hotel Melia,
verdadero en donde se puede acreditar la estadía. Lo anterior a partir también de declaraciones que dan cuenta que el alcalde Osvaldo Delgado Quevedo, en el ejercicio de sus funciones, trató de incorporar a ambos familiares en la ejecución presupuestaria para efectos de obtener el pago de los respectivos viajes respecto de sus familiares. En cuarto lugar, se debe hacer referencia a antecedentes que también se han ventilado en otros alegatos. Esto es la entidad del sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo, al tener calidad de cosa juzgada, necesariamente tiene que entender por desacreditada la existencia del delito en conformidad con el artículo 250 letra A, que es el fundamentado por la defensa. Y en ese orden de ideas es importante hacer referencia a resoluciones dictadas en el caso del fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique del 16 de enero del año 2017, en donde en hechos idénticos se da cuenta, a partir del rechazo del sobreseimiento definitivo planteado por la defensa, que el hecho no puede constituir ningún delito, dando pie en esa resolución que efectivamente pudiese configurar la dinámica del artículo 233, número 3 del Código Penal. En cuarto lugar, y haciéndome parte del alegato respecto del sobreseimiento temporal, el ente persecutor hace referencia a que el artículo 171 del Código Procesal Penal, que trata acerca de este tema en relación con las medidas prejudiciales civiles contempladas en el Código Orgánico de Tribunales, no son medidas propiamente prejudiciales civiles. Esto es, por lo menos a lo que ha señalado la doctrina española, concretamente Vicente Jimeno, es una inercia legislativa, porque en definitiva nos encontramos en presencia de una medida civil. ¿Y a qué quiero ir con esto? A lo que quiero ir es que la ley orgánica de la Contraloría General de la República contempla precisamente dos situaciones. Contempla el juicio de cuentas, en donde efectivamente se debe determinar de fraudes que se pudiesen haber provocado a distintas entidades públicas, pero adicionalmente en casos que sean tan evidentes, en donde se den cuenta acerca de todos los elementos del tipo, se da la posibilidad para que la Contraloría denuncie. Y este fue el caso. Y es el caso porque este fraude al fisco se consigna perjudicialmente en función de los decretos de pagos que están incorporados en la carpeta. De tal forma que no existe algún tipo de impedimento para que el Ministerio Público en su momento, ya lo señalado en el año 2018, haya formalizado y posteriormente, a partir de los requerimientos de información que se plantearon en la Contraloría, incorporar los decretos de pago e incorporar los antecedentes que acreditan la emisión de los dineros y el pago de los dineros para posteriormente presentar acusación fiscal. De tal forma que el Ministerio Público entiende que en principio, el Ministerio Público entiende que no se dan los antecedentes para proceder a realizar un alegato respecto a una solicitud de aprobación respecto a un rechazo de sobreseimiento definitivo ya decretado por el juzgado de garantía, y en el fondo solicita el rechazo del sobreseimiento definitivo por lo planteado previamente, y respecto del sobreseimiento temporal atendió lo orgánico antes referido. En función de lo anterior, el Ministerio Público solicita que se rechace el recurso presentado por la defensa de don Osvaldo Delgado. Gracias, señor fiscal. Le damos la palabra ahora entonces al representante del Consejo de Defensa del Estado, el señor abogado don Juan Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Por cierto, estamos por el rechazo del recurso de apelación deducido por la defensa de Osvaldo Delgado. Y por consiguiente, estamos pidiendo y vamos a pedir que se confirme la resolución recurrida de febrero de este año. La verdad, su señoría, es que debo necesariamente señalar como un tema formal, en nuestra opinión, por lo menos, tal como lo ha señalado la Fiscalía, el recurso de apelación que ha sido deducido por parte de la defensa no debiese prosperar, a nuestro juicio absolutamente improcedente, por cuanto el artículo 253 del Código Procesal Penal permite recurrir del sobreseimiento. Y aquí nadie ha declarado el sobreseimiento. Eso nadie lo ha señalado. Luego, como no se ha declarado ningún sobreseimiento, malamente se puede recurrir al recurso que está establecido en el artículo 253 del Código Procesal Penal. Eso como una cuestión formal. Ahora, en cuanto al fondo, nuevamente, y tal como lo hemos señalado en varias audiencias en las cuales ya hemos estado en esta ilustrísima corte, aquí no hay nada nuevo bajo el sol en materia
de las alegaciones que está efectuando la contraria. El artículo 150 del Código Procesal Penal en su letra A dispone el sobreseimiento en aquellos casos en que el hecho no constituya delito. O sea, el hecho no constituye delito. Y estamos hablando acá, ilustrísima Corte, que esa discusión se ha planteado en varias oportunidades. Tengo aquí anotadas algunas. Por ejemplo, el 12 de junio del 2018, ante esta misma Corte, se revocó una resolución del Tribunal de Garantía imponiendo medidas cautelares personales al imputado Osvaldo Delgado Quevedo, precisamente porque existían antecedentes más que suficientes para determinar la existencia del delito y la participación criminal. Entonces, luego, no es posible sostener ahora que los antecedentes que ya fueron discutidos en su momento no constituyan delito. Luego, el 16 de octubre del 2018, también esta misma ilustrísima Corte rechazó una solicitud de sobreseimiento definitivo, precisamente por estimar que los hechos sí constituían delito. Y porque, en definitiva, las alegaciones de la defensa, tal como ocurre en este caso, se referían a temas de fondo que propias de un juicio oral, no a una discusión de sobreseimiento definitivo en esta instancia. Luego, tenemos acá que ambos intervinientes, el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado, han acusado al imputado Osvaldo Delgado precisamente por haber cometido este delito. Y respecto de otra imputada, recientemente, digamos, a mediados del año pasado, fue condenada en sentencia del 4 de julio del 2019, para ser exacto, por el juzgado de garantía, precisamente por el delito de fraude al fisco, por estos mismos hechos. Entonces, sostener ahora que todas estas actividades jurisdiccionales en realidad no constituían delito, me parece que no es una reflexión jurídica. Bien. Respecto a lo que está planteando la defensa de Osvaldo Delgado, que en realidad se trataría de un tema de viáticos, que no habría incumplimiento de los funcionarios. Bueno, hay que recalcar una cosa: este no es un tema de viáticos. Este es un tema en el cual el imputado acá presente autorizó el pago a cargo de fondos públicos de todo un viaje y todos los costos que tiene asociado a un viaje de turismo placer, con cargo a fondos públicos. No es que se haya autorizado un viático simplemente. Todo un viaje, y de varios imputados, de varios concejales, incluso del mismo imputado Osvaldo Delgado, fueron autorizados con cargo a fondos públicos. Y el incumplimiento de deberes funcionarios, tal como señala el escrito acusatorio, está vinculado precisamente al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se señala en su letra E que el alcalde tendrá y la función de administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo a las normas de la Ley de Administración Financiera del Estado, de acuerdo a ese parámetro. Y en ese parámetro no se autoriza gastar fondos públicos para fines particulares. Eso no aparece en ninguna parte. Y esa es una imputación claramente objetiva, que está señalada en el escrito acusatorio. Y no es que haya ido solamente, y tampoco se trata de esto que haya ido a buscar médicos cubanos y no se haya podido traer por el tema del aluvión, porque aquí el aluvión absolutamente pareciera ser que es parte de un velo respecto a todos los delitos que se han. Nosotros consideramos que el hecho de ir, en el caso puntual, a un viaje, a firmar un acuerdo, que uno se demora un día, en realidad estuvo 10 días con la familia y con otras personas ya en esos lugares, nos parece francamente eso respecto al sobreseimiento definitivo. Entonces, nosotros por también la ilustrísima Corte, en la resolución del 16 de octubre del año 2018, dispuso el rechazo de esta petición por parte de la defensa, y precisamente por estimar que no se verificaban los requisitos establecidos en el artículo 152 del Código Procesal Penal, y no se verifican, su señoría, no se verifican, por cuanto
no todo juicio de cuentas puede constituir per se una cuestión prejudicial civil. Porque el juicio de cuentas debe, para que se constituya esta excepción que busca la defensa, debe necesariamente resolverse o someterse a juicio cuando esté en discusión alguno de los elementos del delito o incide en las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Entonces luego yo me pregunto, de resolverse el juicio de cuentas, ¿va a desaparecer el elemento por ejemplo, la homicidio de cumplimiento de deberes funcionarios por parte del alcalde? Claramente no. ¿Se va a modificar la responsabilidad penal del alcalde? No. El juicio de cuentas tiene por objeto, establecer la responsabilidad civil extracontractual de los cuentadantes. Y eso es independiente de lo que pasa en el juicio penal. Por consiguiente, lo que se determine en el juicio de cuentas no va a implicar, no va a generar ningún efecto en la causa penal. No va a modificar los elementos del tipo penal, no va a modificar las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. De manera tal que la existencia de un juicio de cuentas, en este caso, no importa necesariamente que deba paralizarse la cuestión penal. Eso es lo que puedo señalar, que es exactamente lo mismo que se señaló en las discusiones anteriores sobre este punto, y por consiguiente reitero nuestra petición del rechazo de ambas solicitudes de la defensa, esto es el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento temporal, por ser ambas peticiones manifiestamente improcedentes en este caso. Eso es todo, ilustrísima corte. Gracias, señor abogado. Antes de pasar a la réplica, por 5 minutos que le vamos a dar, quiero preguntarle al resto del tribunal si hay alguna pregunta a alguno de los señores abogados, partiendo por Meneses, fiscal judicial de la Corte. ¿Alguna pregunta, don Carlos? No, perfecto. ¿Y alguna pregunta, don Oscar? Sí, señor presidente. ¿Para quién sería la pregunta? Para el señor fiscal don Luis Miranda. Ya, perfecto. Por favor. Señor Miranda, ¿cuál habría sido el acuerdo que habría sostenido o que estaría negociando el administrador municipal con el Ministerio Público, ¿ya? Hecho que habría motivado el desistimiento del recurso de apelación de su parte? Pero eso, respecto del desistimiento. Sí, lo que pasa, don Luis, intervengo yo porque, como dije al principio, esta audiencia era para conocer 2 recursos de apelación. Sí. Uno respecto a la defensa del señor Delgado y la otra del señor Bamondes. En la defensa del señor Bamondes presentó a la Corte un escrito desistiéndose de su recurso de apelación y señalando que habría llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Entonces la pregunta, don Oscar, es ¿en qué consistiría ese acuerdo que ha motivado el desistimiento de parte de la defensa del señor Bamondes? Sí, en función de lo dispuesto en el artículo 237 del Código Procesal Penal existe la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento respecto de aquel. A su pregunta. ¿Algo más, don Oscar? No, nada más sucede, señor presidente. Gracias. Ya. ¿Y don Carlos? ¿No? Perfecto. Perfecto. No tengo ninguna pregunta. Ya, vamos a pasar entonces a la etapa de las réplicas. Le voy a dar la palabra al señor abogado defensor, pero le voy a pedir, porque en la exposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado se está alegando claramente una inadmisibilidad del recurso de apelación de la defensa, conforme lo señala el artículo 253 del Código Procesal Penal. Entonces le quiero pedir que previamente se haga el señor defensor. Muy bien, señor presidente, haciéndome cargo, en primer lugar, respecto de la supuesta improcedencia de este recurso de apelación planteado por mis contradictores, solicito el rechazo de esta solicitud, por cuanto el artículo 370, letra B del Código Procesal Penal, señala que procede la apelación cada vez que la señalare expresamente, y la letra F del artículo 93 del Código Procesal Penal, al enumerar y definir los derechos del imputado dentro del proceso penal,
señala expresamente el derecho del imputado a recurrir en contra de la resolución que rechazare el sobreseimiento definitivo, habiendo previamente definido el derecho a solicitarlo como un derecho básico del imputado. De tal manera que estamos ante una situación en la cual expresamente el legislador procesal ha previsto este medio de impugnación respecto expresamente y precisamente de la solicitud de sobreseimiento, que es la que estamos precisamente discutiendo en esta sede, razón por la cual el recurso de apelación es procedente, como lo he dicho. Dicho eso, señor presidente, quiero solamente señalar que de las exposiciones de mis contradictores se confirma que aquí lo que se está cuestionando es la utilidad del viaje, la prolongación que éste tuvo, si fue o no con la familia, y al respecto quiero señalar que en la carpeta está acreditado, y me sorprende escuchar al colega fiscal plantear que él fue con su familia y con su hijo, porque mi representado pagó con su peculio personal, está la tarjeta de crédito que se utilizó personal para pagar el pasaje de su señora y de su hijo, con los cuales en uno de los dos viajes efectivamente concurrieron con él a Cuba, pero no fueron pagados con dineros del municipio. Y eso está acreditado en la carpeta, de tal manera que no es constitutivo de delito. Y en relación a la extensión del viaje, es un asunto ya que no es propiamente objeto de un reproche penal, por lo que ya planteé, en orden que aquí no hay engaño. Efectivamente se concurrió a Cuba y se fue a las reuniones que se realizaron con la entidad cubana a cargo de la provisión de estos médicos con los cuales se estaba negociando, se firmaron convenios, hay un cuestionamiento a la extensión, a lo que hizo después, y eso no es constitutivo de fraude. De otro lado, tampoco lo es por cuanto los deberes funcionarios que en el escrito de acusación fiscal, que por favor es donde debemos exigir la mayor precisión jurídica al Ministerio Público, no se señala ningún deber funcionario expreso que tenga que ver con estos hechos, ninguno. De tal manera que aquí no existe tampoco desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, jurídico, ningún deber, ¿cierto?, de quebrantado por parte de mi representado. Al respecto, señoría ilustrísima, quiero señalar la jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca en el rol 485 del año 2017, 485 del 2017, en el cual también el Ministerio Público formuló acusación en contra de concejales de un municipio de aquella región que viajaron al extranjero y que también fueron acusados por un supuesto fraude al fisco, y la Corte de Apelaciones de Talca sobreselló definitivamente la causa en atención que no concurre ninguna hipótesis de fraude. Y por esa razón se sobreselló definitivamente aquella causa, misma razón que concurre en estos hechos. De otro lado, por lo tanto, señoría ilustrísima, mantengo entonces mi petición respecto del sobreseimiento definitivo que existe, y en cuanto a las supuestas discusiones previas, quiero plantear que las discusiones de cautelares, que a propósito que fueron citadas por el colega del Consejo de Defensa del Estado, son discusiones previas en una etapa procesal anterior y distinto a la situación en la que nos encontramos ahora, en la cual se cerró la investigación, nos encontramos con una acusación fiscal ya formal presentada, en la cual, como digo, debemos exigir el mayor rigor respecto del ente persecutor y que, como digo, no hay deberes funcionarios quebrantados ni tampoco una hipótesis de engaño. Y respecto al sobreseimiento temporal, el artículo 171 del Código Procesal Penal señala claramente la obligación de decretar ese sobreseimiento cuando existe la resolución pendiente de un asunto civil, entendiendo esto exactamente el mismo que se está ventilando hoy día en el juzgado de cuentas, en el tribunal respectivo de la Contraloría General de la República, y existe el riesgo cierto y claro de sentencia contradictoria, porque en aquel juicio el Tribunal de Cuentas perfectamente puede aceptar las justificaciones de los cuentadantes, entre los cuales está mi representado, y por tanto podríamos encontrarnos con una acusación fiscal, con un juicio oral a puertas, y sin embargo el ente persecutor estimar suficientes las explicaciones que se pueden haber y las justificaciones que se están dando en el juicio de cuentas. De tal manera que ante eso, señoría ilustrísima, concurre claramente la hipótesis del artículo 171 que ordena el sobreseimiento temporal. Eso es todo, señor
presidente, por lo cual planteo mis opiniones concretas. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Le damos la palabra para replicar entonces a don Luis Miranda. Gracias, señora ilustrísima. En función de los argumentos planteados en la réplica, hago referencia a 3 puntos. El primer punto, efectivamente, a partir del último informe policial, se da cuenta acerca de declaraciones por organizadores de estos viajes, en donde se ilustra efectivamente que el alcalde Osvaldo Delgado Quevedo trató de efectuar diligencias para que el pago del viaje a La Habana, en donde fue realizado por su esposa y su hijo, fuese pagado con fondos estatales, lo que fue frustrado. En segundo lugar, en relación con el incumplimiento de deberes funcionarios, me remito a lo señalado en el alegato principal en relación con el incumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales y la Ley General de Base de Administración del Estado. Y en relación con el tercer punto, esto es, el reproche al que hace referencia el defensor, no es un reproche respecto de la utilidad del viaje. Es una dinámica por concepto de lo dispuesto en el artículo 239, en donde personas fueron a viajar con fondos estatales por concepto del viático para viajar a Varadero, a un hotel turístico con sus familiares en circunstancias que eso no estaba previsto, dado que el convenio fue suscrito en La Habana. A mayor abundamiento, el defensor ha dado cuenta que esto no se cumplió, dado que ocurrió el aluvión por todos conocido, lo que se encuentra desacreditado en la carpeta investigativa, dado que meses después fue suscrito un documento para traer médicos haitianos, lugar que evidentemente no reúne las mismas características turísticas, no se contempla el mismo diseño geográfico y no fueron. El documento fue suscrito de manera remota. No hubo necesidad de gastar esa inmensa cantidad de recursos públicos para que viajara una comitiva a la suscripción del documento referido. En función de eso, el Ministerio Público solicita que se rechace el recurso de apelación. Gracias, señor fiscal. Le damos la palabra al señor abogado don Juan Fernández para la réplica. Gracias, señor presidente. A ver, respecto a lo que plantea en su réplica la defensa del señor Delgado, ojo que estamos hablando acá, esta acusación no se restringe a un viaje del señor Osvaldo Delgado a buscar médico a La Habana. Esta acusación respecto al señor Delgado es por delitos reiterados de fraude al fisco, por eso que se está pidiendo una pena de crimen. Del 239, inciso tercero. Delitos reiterados porque él autorizó no solamente los viajes en los cuales participó, sino que de todo el resto de los imputados, muchos de los cuales están devolviendo los dineros a través de suspensiones condicionales, y otra fue condenada por este mismo hecho. Entonces, no se trata de un viaje por 10 días a La Habana. Aquí se trata de un conjunto de conductas destinadas a poner los públicos para fines distintos a los cuales estaban previstos por la ley. Valga esa explicación y espero que sea suficiente para entender por qué sí se está tratando de ver una suspensión condicional con Bahamondes, que participó en un solo viaje, y no respecto a Osvaldo Delgado, que tiene una acusación respecto a hechos mucho más complejos en cuanto a la conducta. Finalmente, ilustrísima Corte, voy a insistir en el punto. Aquí no hay ningún antecedente nuevo respecto a los cuales fueron ventilados en las audiencias anteriores, tanto en esta misma Corte como en el juego de garantía. La discusión que está planteando la defensa en este momento debiésemos tenerla en el tribunal oral, no en sede de apelación por una solicitud de sobreseimiento, que además, a nuestro juicio, es del todo improcedente. Se puede advertir que para poder analizar los antecedentes y los hechos que está relatando la defensa, se requiere comenzar a escudriñar aspectos fácticos que requieren la inmediatez, que requieren la rendición de pruebas. No se trata de un hecho que a primera vista uno diga, ¿sabe qué? Esto no constituye delito. Ese es el sentido del sobreseimiento definitivo del 250 letra A, que el hecho a primera vista no constituya un delito. Acá no, acá la defensa tiene que buscar explicaciones y justificaciones, en fin, para poder reconducir su teoría del caso y plantear un sobreseimiento definitivo, que en definitiva lo que está planteando es una cuestión de inocencia, y eso es propio de un debate en el tribunal oral y no en esta sede. Eso es todo, ilustrísima Corte. Pido, por cierto, que se rechacen
ambas peticiones de la defensa, tanto el establecimiento definitivo cuanto el temporal, por su manifiesta improcedencia. Muy bien, se pone término a la audiencia, se agradece la comparecencia y el tribunal queda en deliberar. Que esté muy bien. Perfecto. Buenas tardes, señoría ilustrísima. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.